a la sala de lectura a preguntarme qué les apareció un nódulo en un TAC de tórax que pidieron por COVID y no saben qué hacer con él. Entonces, son como tips muy breves. Lo primero es fijarse en el tamaño. Todos los nódulos que sean menores de 6 milímetros tienen menos del 1% de de tener chance de cáncer. Entonces, todos los nódulos menores de 6 milímetros los pueden dejar ir, no les tienen que dar control, excepto en pacientes que tengan alto riesgo para cáncer pulmonar, que el nódulo tenga características malignas como este nódulo que tiene los contornos espiculados y que estén en el lóbulo superior. De resto, todos los pueden dejar ir. Y luego pues tenemos los típicos nódulos benignos, que también los van a poder dejar ir, que son nódulos que tengan bordes definidos, muy redondeados, que tengan calcio o que tengan grasa en su interior, porque esos nódulos van a ser amartomas, o si únicamente tienen calcio, entonces van a ser granulomas. Y los otros nódulos que pueden dejar ir son los nódulos que no tengan realce con el medio de contraste. Y los nódulos que definitivamente no deben dejar ir el control son nódulos que tengan bordes espiculados, como este nódulo, que tiene proyecciones como en rayos de sol, los que tengan el signo del vaso nutricio o del bronquio, que es cuando uno ve como el bronquio y la estructura vascular se dirigen hacia el nódulo, o cuando hacen retracción pleural. Y a retracción pleural me refiero a este engrosamiento de la pleura que le está haciendo el nódulo como si lo estuviera jalando. Y lo otro es el realce. Entonces, en algunos libros, en algunos artículos sugieren que si el nódulo realza más de 10 unidades Hounsfield o más de 15 unidades Hounsfield, pues es sospechoso. Este dato sale de múltiples estudios que se han hecho. A mí me gusta, la verdad, el corte de 15 unidades Hounsfield y está basado en este estudio en el que evaluaron 356 nódulos y en los nódulos malignos se dieron cuenta que la mayoría iban a realzar más de 15 unidades Hounsfield. Hay algunos benignos que pueden realzar más de este corte, pero es preferible tener pues esos falsos positivos. Y este corte tiene una sensibilidad alrededor del 98% y una especificidad del 58%. Y luego decidí hablarles sobre los patrones imagenológicos del cáncer pulmonar. Y es que nosotros, basado en las características imagenológicas del tumor, podemos predecir con cierta certeza qué patrón histológico, qué subtipo histológico es el tumor. Entonces vamos a empezar con el adenocarcinoma. Acuérdense que es la mayoría de las neoplasias malignas del pulmón. El adenocarcinoma tiene 5 patrones de crecimiento y esos patrones de crecimiento están relacionados con la supervivencia. Entonces tenemos que el patrón de crecimiento lipídico, que es un patrón de crecimiento de bajo grado, está asociado con una supervivencia a 5 años del 100% y vamos a ver cuáles son las características por tomografía. Los subtipos histológicos acinar y papilar tienen un pronóstico intermedio y el micropapilar y sólido tiene muy mal pronóstico. Entonces, el lipídico típicamente es un tumor que va a tener consolidación, pero tiene un componente que es de vidrio esmerilado y ese es el patrón lipídico en histología. Es periférico, puede tener broncograma, pero lo típico es que tenga ese vidrio esmerilado. Va a ser como una neumonía que no resuelve. Luego tenemos el patrón acinar, que hace parte de los patrones o los subtipos de grado intermedio, que tiende a ser un poco más sólido, más como una consolidación de bordes espiculados, lobulados, también una neumonía que no mejora. Luego tenemos el papilar y este típicamente se va a presentar como nódulos o masas que pueden ser múltiples, espiculadas o lobuladas, de contornos mal definidos, que van a tener broncograma, puede tener vidrio esmerilado y pueden tener estos nódulos satélites que ven en la tomografía en la ventana de pulmón. Luego tenemos el micropapilar y el sólido, que son los dos patrones de alto grado. Entonces estos dos tumores van a tener un comportamiento mucho más agresivo en la tomografía, van a ser lesiones sólidas, grandes, lobuladas, mal definidas, y lo mismo pues con el patrón sólido. Luego tenemos el carcinoma de células grandes, que este típicamente tiene un crecimiento muy rápido y hace metástasis muy rápido a mediastino y a cerebro. Y este es un caso de Liner en el que tenía el tumor en el lóbulo inferior derecho con múltiples linfadenopatías en las estaciones 4R, 7 y 10R. Luego tenemos el escamo celular, que también tiene un patrón muy típico, puede ser de localización central o periférica, pero típicamente tiene los contornos espiculados, hace como un centro hipodenso y cavita. Casi
el 82% hace cavitaciones. Y esto está directamente relacionado con mal pronóstico. Tienen menos sobrevida y más riesgo de recurrencia. Y finalmente tenemos el carcinoma de células pequeñas, que también tiene un patrón muy típico. Vamos a ver que es un tumor central, puede ser un tumor iliar o mediastinal, o es un tumor central en el pulmón que tiene una extensión al mediastino o al ilio, como en este caso. Esta es una imagen también del INER, entonces miren que lo típico es que el tumor sea central y que se extienda hacia el mediastino. Eso en cuanto a los hallazgos imagenológicos. Luego quería hablarles un poco del estadiaje, pero bueno, borré esas diapositivas porque ya el doctor les habló mucho del estadiaje, pero sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Una, nuestra capacidad para hacer el estadiaje del mediastino, es que tanto para el RECIST como para el TNM, un ganglio es sospechoso solo de acuerdo al tamaño. Entonces, si es más de 10 milímetros en el eje corto, y ojo porque cuando nosotros nos referimos al eje corto es el eje más angosto del ganglio, no el eje más largo. Entonces, cuando ese eje corto es más de 10 milímetros, es que es sospechoso, pero nosotros podemos ver otras características por imagen, como el realce. Miren que este ganglio tiene un realce heterogéneo, tiene unas zonas hipodensas, tiene los contornos irregulares y además no tiene hilio graso. Entonces, son otras cosas que nosotros podemos decir de los ganglios, pero que no son consideradas ni en el TNM ni en el RECIST. Y lo otro que les quiero hacer énfasis es los lugares a los que hacen metástasis el cáncer de pulmón. Entonces hacen metástasis al hígado, a las glándulas suprarrenales, al cerebro, y el gol estándar para hacer la detección de metástasis cerebrales no es la tomografía, es la resonancia con contraste, y pues a los huesos. Ahora sí les voy a hablar de la toma de biopsia. Entonces nosotros las biopsias las hacemos percutáneas transtorácicas y de hecho podemos biopsiar cualquier estructura del tórax, podemos biopsiar pulmón, mediastino, pleura, hueso y tejidos blandos. Las complicaciones, si se tienen en cuenta complicaciones que no requieren una intervención, el porcentaje de complicaciones es muy alto. Hay algunas series que reportan hasta el 60% de complicaciones, pero esto es muy bajo en las biopsias que realizamos por ecografía, que son menos del 5% de complicaciones. La tasa diagnóstica para ecografía está reportada alrededor del 94% y para tomografía del 84%. Y lo importante es que cuando ustedes van a mandar una biopsia, sea porque le va a cambiar el tratamiento al paciente y el pronóstico, porque tiene alta tasa de complicación y porque hay alguna tasa de mortalidad es baja, el 0.15% según lo reportado por la literatura, aunque ellos ponen esto en duda y dicen que puede ser un poco más alta, pero que los médicos no la reporten. Entonces, hay contraindicaciones relativas y absolutas. La verdad me parece que todas son relativas porque todas se pueden de alguna manera corregir, pero las absolutas son que el paciente no quiera o que tenga una neumonectomía contralateral. Entonces, pero hay gente que igual hace biopsias así el paciente no tenga el otro pulmón. Y las relativas son que el paciente esté en ventilación a presión positiva por el riesgo de neumotórax, que tenga compromiso en su función respiratoria, y no sé si les ha tocado, nos negábamos a hacer biopsias cuando saturaban menos del 90%, que el paciente tenga enfisema buloso severo, pero si la lesión no está cerca de ese enfisema o está subpleural y no tenemos que atravesar ese parénquima dañado, pues podemos hacer la biopsia. El riesgo con los pacientes que tienen hipertensión pulmonar es el riesgo de sangrado. No está bien documentado en la literatura, pero lo mencionan. Pacientes que tengan quiste hidatídico, en teoría no se deben hacer biopsia por el riesgo de anafilaxis. El líquido del quiste puede pasar a la sangre y hacer un shock anafiláctico. Los pacientes con tos recurrente, pues porque el paciente tiene que estar quieto, entonces lo ideal es o esperar a que se le pase la tos o dar un supresor de la tos. Y los pacientes que tengan alteradas las pruebas de coagulación. Entonces, ahorita vamos a hablar de las pruebas de coagulación, pero pues se pueden corregir también. Estos son los datos. La Sociedad de Intervencionismo, de Intervencionismo Radiológico, bueno, sacó unas nuevas recomendaciones el año pasado y cambió muchos de los rangos que nosotros siempre nos aprendimos.
Entonces, por ejemplo, el INR lo extendió hasta 1.8, siempre habíamos usado 1.5, pero ellos dicen que menor de 1.8 se puede hacer la biopsia pulmonar. Ellos refieren que la transfusión de plaquetas se debe hacer cuando las plaquetas son menores de 50.000, es decir, que uno puede hacer una biopsia pulmonar con plaquetas de 60.000. El PT ya no lo recomiendan de uso rutinario y de hecho ni siquiera dan el rango para hacer este procedimiento, y el PTT solo lo recomiendan a los pacientes que estén con heparina no fraccionada y recomiendan que sea 1.5 veces el control, hasta 1.5 veces el control. Y acuérdense que los pacientes que están con enoxaparina, que son todos los pacientes hospitalizados, deben suspenderla 24 horas antes del procedimiento. Y con los medicamentos, con la warfarina, se debe suspender 5 días antes y tiene que tener un control del INR que esté en menos de 1.5, con el clopidogrel y la aspirina 7 días antes. Luego tenemos, pues, qué necesitamos para hacer la biopsia como tal. ¿Qué necesitamos en la sala de biopsia? Necesitamos el monitor, necesitamos que manden los pacientes con una línea endovenosa que funcione. Necesitamos tener un suplemento de oxígeno y la mascarilla en caso de que se necesite. Obviamente un carro de paro y el equipo. Y siempre, siempre, siempre tenemos que tener un equipo. Esto lo hacemos en el motorax en los pacientes que hacemos por tomo y por lo general lo hacemos con coxal. Y es muy fácil hacer el drenaje del paciente en la tomografía. Entonces vamos a necesitar un neumokit y el sistema de drenaje para el neumokit. Esto es algo que siempre les pregunta la doctora Lía. Entonces, ¿cuál es la diferencia del neumokit con un catéter normal? La única diferencia es esta válvula, que es la válvula de Heimlich, y es una válvula de flujo unidireccional. Entonces, solo va a permitir que salga el aire y no va a permitir que entre el aire. El resto es lo normal. Este es el catéter, esta es la aguja del bisturí, esta es la extensión y esta es la llave de 3 vías. Y luego cuando queremos planear la biopsia, yo creo que esto es lo que más nos toma tiempo, mucho más que el procedimiento como tal. Entonces, primero tenemos que ver las indicaciones y las contraindicaciones que ya les hablamos. Siempre le explicamos muy bien a los pacientes, yo siempre les pongo el peor escenario para que estén preparados en caso de que pase. Siempre hacemos una exploración ecográfica y tomográfica cuando vamos a planear la biopsia y justo antes del procedimiento. Con base en esa exploración posicionamos al paciente, lo ponemos en la mejor posición para él y en la mejor posición para nosotros, marcamos el sitio de punción y el trayecto en la imagen y seleccionamos con base en el mejor equipo para hacer el procedimiento, y luego sí, pues empezamos con la desinfección y la anestesia local. Nunca usamos anestesia general. Entonces, lo que siempre usamos es una aguja de corte, que puede ser 18 gauge o 20 gauge. Esto es más o menos 1.2 milímetros de diámetro externo. Siempre usamos agujas semiautomáticas, ya les voy a explicar qué es eso, y que son Trucut. Entonces, esta es la aguja. Le decimos semiautomática porque nosotros controlamos cuando sacamos el bisel, que es esta parte, y luego controlamos cuando hacemos el corte o tomamos la biopsia. Esa es la diferencia con las agujas automáticas, que uno con las agujas automáticas solo hace un disparo y él mismo saca el bisel y toma la biopsia, pero eso no es lo que hacemos nosotros. Y adicionalmente quiero que se fijen en esta camarita, ahí es donde va la muestra. Esa camarita la podemos abrir a 10 y a 20 milímetros. Pero ¿cuál es el problema con esta camarita? Que si vemos esto de frente, la parte de abajo de la camarita no va a tener muestra, solo va a tener muestra la parte de arriba. Entonces, pues el tamaño del cilindro es mucho menor, es la mitad. Y adicionalmente a veces usamos coaxial cuando vamos a hacer las biopsias por tomografía en general. Y el coaxial es este introductor. Entonces él tiene el introductor como tal, que es como la camisita de afuera, y tiene la aguja, que es el bisel, que se puede retirar. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos este coaxial hasta la lesión, retiramos el bisel y a través de ese introductor vamos a introducir la aguja de la biopsia. Obviamente la aguja tiene que ser más pequeña que el introductor y más larga. Entonces, este es como lo que hacemos en las biopsias por ultrasonido. Podemos biopsiar todo por ultrasonido: la pared torácica, la pleura, el mediastino y el pulmón, siempre y cuando la lesión esté periférica, como estas dos lesiones. Si
Si se fijan, acá está la pleura y la lesión pues está pegada a la pleura, no tenemos que atravesar parénquima, por eso es que podemos ver la lesión. Y pues las ventajas que tiene hacer la biopsia por ultrasonido es que es muy rápido, es súper rápido. Lo podemos hacer incluso en la cama del paciente, que lo hicimos alguna vez en el INER. No hay radiación, es de bajo costo, podemos usar la ruta que cada uno prefiera. Las tasas de neumotórax con ecografía son muy bajas y como tenemos el Doppler, podemos diferenciar, podemos puede tener más actividad, o sea, que no sea tan necrótico y vamos a ser un poco más acertados. Por eso aumenta la tasa de diagnóstico con el ultrasonido. Podemos usar el lineal, simplemente guiados por FIA, vamos viendo cómo entra la aguja desde que atraviesa la piel hasta la lesión. Es un paciente que tenía una consolidación del pulmón, por eso el pulmón se ve así, y tenía una lesión nodular muy periférica. Miren que está pues pegada a la periferia del pulmón y una mano experta entró hasta el nódulo. Y por tomografía pues lo dejamos simplemente para lesiones que no se pueden hacer por ecografía, que en realidad son muy pocas en el INER. Y lo que hacemos, uso de coaxial, como están viendo aquí, lo introducimos hasta el borde, hasta la lesión, perdón, hasta la lesión. Y luego sacamos el bisel como les expliqué e introducimos la aguja. Y miren, hasta aquí está el coaxial, la aguja va, todo esto, acuérdense que la punta no toma tejido y se toma la biopsia. Entonces, lo importante y lo chévere de esto es que no toca estar sacando y metiendo la aguja, sino que ya el coaxial se queda en la ruta hasta el nódulo y uno lo único que saca es la aguja de la biopsia. Y las tasas de complicación. Entonces, las tasas de neumotórax pueden ser tan altas hasta como el 60%, pero la mayoría de los neumotórax pues no requieren un neumokit, no requieren que pongamos un catéter. Por lo general son neumotórax laminares que resuelven con oxígeno a 11 litros por mascarilla, dejamos al paciente en observación 2 o 3 horas con ese oxígeno, le hacemos un control y por lo general ese neumotórax se va, se reabsorbe el aire y el paciente se puede ir para la casa con signos de alarma. El sangrado alrededor del nódulo puede ser hasta el 17%, pero la hemoptisis puede ser hasta solo del 5% y por lo general se autolimita, nunca tuvimos que llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico por hemoptisis, simplemente va disminuyendo con el paso del tiempo. Normalmente nosotros no le hacemos control a los pacientes de imagen, a no ser que hayan tenido un neumotórax, sino que los dejamos en observación 1 hora si no hubo ninguna complicación, les damos comida, si tolera la vía oral, ya se puede ir para la casa con signos de alarma. ¿Y qué signos de alarma les decimos siempre a los pacientes? Si tiene presión en el pecho, que puede ser un signo de neumotórax tardío, si tiene dolor, si tiene hemoptisis o si tiene disnea, pues consultar al INER y decir que le hicieron una biopsia. Estuve buscando cuál era el porcentaje de neumotórax tardío. En algunos de los artículos decían que puede ocurrir hasta 3 o 4 horas después del procedimiento y que puede ser alrededor del 3.3%. Pues nunca nos pasó. La señora que regresó un día por un neumotórax fue porque lo hizo durante el procedimiento, pero que volvieran después de la biopsia por neumotórax, no vi ningún caso. Y otra cosa, este es otro punto que quiero que se les quede y es cuándo no biopsiar. Entonces, ¿cuándo no biopsiar? Cuando la lesión sea vascular. Y este es un caso que nos llegó al INER. Era una paciente que venía con años de tener nódulos y masas en el parénquima pulmonar y nadie sabía bien qué tenía. La paciente creo que llegó con un TAC de tórax simple. Entonces, nunca manden a biopsiar a nadie con un TAC de tórax simple. Entonces, la paciente llegó con el TAC de tórax simple y veíamos que sí tenía nódulos y masas, pero nos llamaba la atención que esas masas tenían unas zonas muy hiperdensas, como si fueran zonas de sangrado. Entonces, claro, los adscritos dijeron, no, esto está muy raro, hay que hacerle una angiotomografía. Y pues resultó que esas lesiones, si se fijan en esta primera imagen, era una lesión nodular muy definida, pero en su interior el realce era muy similar al de las estructuras vasculares. Esta es la vena brachiocefálica izquierda, estos son los troncos supraórticos y la densidad es idéntica. Igual que esta masa que tenía en el lóbulo medio, también tenía una zona que realzaba igual que las cámaras cardíacas y la aorta descendente.
Entonces esto resultó siendo una malformación vascular. Si biopsiamos eso, pues se muere la paciente. Y lo otro que quiero que se acuerden, pues en los quistes ciáticos, que ya se los expliqué. Y ahora sí voy a pasar al RECIST. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo bien? Listo. Entonces voy a seguir con el RECIST. Entonces, el RECIST son unos criterios que se crearon para evaluar la respuesta tumoral en agentes citotóxicos, es decir, en quimioterapia. Antes del RECIST había los criterios de la Organización Mundial de la Salud que salieron en el 81, luego apareció en el 2000 el RECIST y luego el RECIST 1.1 en el 2009. Y de ahí para acá se han creado muchos RECIST para evaluar la respuesta a inmunoterapia. Entonces solo les voy a hablar del RECIST 1.1. Entonces son criterios para evaluar la respuesta de los tumores a quimioterapia. Fue creado con ese fin y solo se basan en el tamaño en un solo eje. Entonces tenemos que para el RECIST siempre vamos a necesitar un examen basal preterapéutico. En ese examen vamos a evaluar la carga tumoral. Idealmente este examen tiene que ser un mes antes de inicio, o dentro del mes antes de iniciar la terapia. Entonces vamos a escoger solo 5 lesiones malignas, que esas van a ser las lesiones diana y van a ser las lesiones a las que les vamos a hacer el seguimiento. Y tienen que ser 5 lesiones que sean representativas de la enfermedad que tiene el paciente, tienen que ser medibles y tienen que ser reproducibles. Es decir, que si cualquier persona va a medir, teoría mida lo mismo. Solo pueden ser 2 lesiones por órgano y las medidas siempre se tienen que hacer en el plano axial, en el eje que sea el eje mayor. Las únicas lesiones que se hacen en el plano coronal o sagital son las lesiones paraespinales y las únicas lesiones que se miden en el eje corto son los ganglios. De resto, todas son en el eje más grande, pero en el plano axial. Entonces vamos a medir masas cuando tengan el eje mayor más de 10 milímetros, ganglios cuando el eje corto sea mayor de 15 milímetros, esas son lesiones medibles, pero acuérdense que los ganglios que miden entre 10 y 15 milímetros en el eje corto son ganglios que son sospechosos, pero son lesiones no medibles. Y las lesiones líticas o mixtas que tengan un componente de tejidos blandos que mida más de 10 milímetros en el eje mayor. Todo lo demás es lesión no medible. Entonces, ganglios con eje corto entre 10 y 15 milímetros, lesiones que midan menos de 10 milímetros en el eje más largo, las lesiones blásticas óseas, enfermedad leptomeningia, citis, derrame pleural o pericárdico, carcinomatosis peritoneal, linfangitis, lesiones de víscera hueca y todas las lesiones que sí eran medibles pero que no las incluimos porque solo vamos a tomar 5 lesiones en total. Todas estas entonces pueden evaluar de forma cualitativa. Entonces estos son ejemplos de enfermedad no medible. Tenemos la citis, la carcinomatosis peritoneal, que son esos implantes o como nódulos que se pegan al peritoneo, la carcinomatosis linfangítica, que es este engrosamiento de los septos interlobulillares, que es como de aspecto nodular, el cáncer de recto, porque es una víscera hueca, entonces hace como un engrosamiento circunferencial, pero no tenemos cómo medirlo, el realce leptomeningio y el derrame pleural y pericárdico. Entonces tenemos para las lesiones diana, que son las lesiones medibles, 4 tipos de respuesta. La respuesta completa, la respuesta parcial, progresión de la enfermedad o enfermedad estable. Entonces decimos que hay una respuesta completa cuando desaparecen todas las lesiones y los ganglios todos son normales, es decir, los ganglios miden menos de 10 milímetros en el eje corto. Entonces este es un adenocarcinoma con patrón sólido, la lesión se extendía hasta el hilio pulmonar y miren que le hacen un control y ya no hay ninguna lesión. Entonces esto es respuesta completa. Luego tenemos respuesta parcial cuando la disminución en la suma de las lesiones diana es más del 30%, pero no fue completa. Y se tiene que tener como referencia el primer estudio, o sea, el estudio basal. Entonces, este es un paciente que tenía un adenocarcinoma con patrón lipídico y papilar, tenía 2 zonas de consolidación con nódulos pulmonares. El paciente le hacen un control y disminuye el 85%, o sea, disminuyó más del 30% de sus lesiones diana, pero no es respuesta completa, entonces es respuesta parcial. Que miren que todavía tenía una lesión en el segmento 6 derecho que medía 2.5 centímetros.
Y luego tenemos que hablamos de progresión de la enfermedad cuando aumenta más del 20% la suma de las lesiones diana. Y tiene que haber un incremento absoluto de más de 5 milímetros, teniendo como referencia la suma más pequeña de todas sus tomografías. Entonces tenemos este paciente con una lesión en el lóbulo superior derecho que medía 3.4 centímetros. En el control la lesión aumenta a 3.8 centímetros y aparte hay otra lesión más pequeña de 1.2 centímetros. Entonces esto le da un total de 50 milímetros. Y esto es un aumento del 34%, que es más del 20%, y aumentó más de 5 milímetros en total. Entonces esto es progresión de la enfermedad. Y también hablamos de progresión de la enfermedad cuando aparece una nueva lesión independiente de su tamaño. Entonces este paciente solo tenía como un engrosamiento de los septos interlobulares, tenía un adenocarcinoma que no está en la primera imagen, pero aparecen múltiples nódulos de manera bilateral, apareció una nueva lesión y ya es progresión de la enfermedad. Y este es un caso especial de progresión de la enfermedad, que es cuando el paciente aparece con una lesión en un estudio que no, en una región que no habíamos evaluado antes. Esta es una paciente que tenía un adenocarcinoma pseudomesoteliomatoso y la paciente llega como 4 meses después de la primera tomografía que tenía en el sistema, llega por síntomas neurológicos, vemos que tiene múltiples lesiones focales en el parénquima cerebral. Entonces no se había evaluado antes el cerebro o no lo teníamos en el sistema, entonces para nosotros esto es progresión de la enfermedad porque es una lesión en un sitio que no se había evaluado. Y hablamos de enfermedad estable, pues cuando no aumenta más de 20% ni disminuye menos del 30%, o sea, cuando no es ni respuesta parcial, ni respuesta completa, ni progresión de la enfermedad. Entonces, este es un caso de una paciente también con un adenocarcinoma, tenía múltiples nódulos pulmonares en los lóbulos superiores, la carga tumoral en este estudio basal fue de 39 milímetros. Luego le hacen un control en marzo del 2018, tiene una carga tumoral total de 30 milímetros, es una disminución del 23%, no es más del 30% que sería respuesta parcial, y luego le hacen un nuevo control y esa enfermedad está estable, entonces en total tiene enfermedad estable. Eso era para las lesiones que son las lesiones diana. Y también tenemos categorías de respuesta en el RECIST para las lesiones que no son diana, o sea, las lesiones que no incluimos en estas 5 lesiones y que pueden ser enfermedad no medible. Entonces, solo son 3 tipos de respuesta, o el paciente tiene respuesta completa, o tiene progresión inequívoca de la enfermedad, o ni respuesta completa ni progresión de la enfermedad. Entonces, para decir que un paciente tiene respuesta completa a las lesiones no dianas, tienen que desaparecer todas las lesiones. Entonces, este es un paciente que tenía un engrosamiento nodular de la pleura y tenía derrame pleural izquierdo, y en el control pues desaparece ese engrosamiento nodular, desaparece el derrame pleural, entonces tenemos que hacer una respuesta completa. Tenemos progresión de la enfermedad, y la progresión de la enfermedad se puede dar cuando el paciente tiene enfermedad medible también o cuando no tiene enfermedad medible. Entonces este paciente tenía, ya lo hemos visto antes, un paciente que tenía una enfermedad medible pero tenía nódulos que eran enfermedad no medible. Y en el control, esos nódulos que eran enfermedad no medible crecen y crecen tanto que se vuelven enfermedad medible. Entonces esto es una progresión inequívoca de la enfermedad. O puede ocurrir en pacientes que no tienen enfermedad medible, es decir, que como este paciente que tenía un engrosamiento nodular del peritoneo en marzo del 2016, y le hacen un control en julio y miren que obviamente aparecieron más lesiones nodulares en el peritoneo, esto es inequívoco que tuvo progresión de la enfermedad del paciente. Y cuando ni hay respuesta completa ni progresión de la enfermedad, es cuando persisten una o más lesiones no diana o hay persistencia de los marcadores tumorales elevados. Entonces, miren este paciente que tenía múltiples como consolidaciones de morfología nodular asociada a virus merilado y nódulo satélite, que se desaparecen esas consolidaciones, pero persisten múltiples nódulos. Entonces, ni mejoró del todo, ni empeoró del todo, entonces no es ni respuesta completa, ni progresión de la enfermedad no medible. Entonces, el RECIST, como vieron, solo tiene en cuenta el tamaño de las lesiones, es el único criterio, no tiene en cuenta ni la densidad, ni si cavita, ni el realce. Y lo que ocurre en este momento es que las nuevas terapias
no, puede que no cambien el tamaño de la enfermedad. Y de hecho pueden aumentar el tamaño de la enfermedad y uno equivocadamente puede decir que hay progresión de la enfermedad. Entonces, el problema con el RECIST 1.1 y esta es la razón por la que se han creado todos los inmunoresist. Y adicionalmente, cuando usamos el cambio en el tamaño como el único criterio, la variabilidad inter e intraobservador es muy grande. Entonces podemos tomar malas decisiones con respecto a estas medidas. Y el otro pero que tiene estos criterios es la evaluación de las metástasis óseas, que como vieron solo tiene en cuenta las metástasis líticas, las blásticas no las tienen en cuenta, y las líticas las tienen en cuenta si tienen un componente de tejidos blandos. Y finalmente les voy a hablar algo de las técnicas de imagen, que es como lo último que se está usando, pero no es tan nuevo y son técnicas que ya estaban, pero están tratando de aplicarlas a la evaluación del cáncer pulmonar. No sé si alguien tiene una pregunta también del RECIST o ya quieren que sigamos, ya falta poquito. Listo. Entonces, les voy a hablar de estas técnicas. Lo primero es el enfoque volumétrico y esto nació por la variabilidad inter e intraobservador de esas medidas que hacemos de las lesiones. Entonces, como todos saben, el tamaño es súper importante para decir si un paciente tiene progresión o no de la enfermedad. Necesitamos que el método con el que estamos evaluando estas lesiones sea preciso y reproducible, pero como les dije antes, hay una variabilidad interobservador que es muy grande. La han calculado que es alrededor del 7%, más o menos 9%. O sea que puede llegar a ser hasta el 16% la variabilidad interobservador. Y pues esto le está determinando el cambio a los pacientes en la terapia. Cuando se hace un enfoque volumétrico, es decir, en vez de usar el eje mayor, medimos el volumen de la lesión, esta variabilidad interobservador cae hasta el 1% o menos del 1%. Y la sensibilidad aumenta hasta el 90% y la especificidad también. Entonces, las guías ahora lo que recomiendan es hacer una medición volumétrica. Esto simplemente es un software que viene con todos los tomógrafos. Uno lo único que hace es señalar la lesión y él solito mide el volumen y es semiautomático porque uno lo puede corregir. Uno lo puede corregir manualmente como en las zonas donde no está bien delimitado. Lo otro importante es hacer un abordaje morfológico de las lesiones. Entonces, hay cambios en la densidad de la lesión que pueden sugerir que hay una respuesta del tumor a la terapia sin tener un cambio en el tamaño. Entonces, ellos en este artículo ponen estos dos ejemplos. En esta primera imagen ponen un nódulo de contornos espiculados que tiene un realce heterogéneo, que en ese estudio basal medía 28 milímetros con una densidad de 90 unidades Hounsfield. Y en el control no hay un cambio significativo en el tamaño, es de 25 milímetros, pero hay una disminución en el realce, que es más del 50%. Entonces, si no nos basáramos en los criterios RECIST, alguien podría decir esto es una respuesta parcial de la enfermedad, porque en realidad ese realce es como un reflejo de la angiogénesis del tumor, pero pues por RECIST eso sería enfermedad estable. Y este es el segundo caso que ponen, es una masa de contornos lobulados. Este es el estudio basal y en el control la lesión cavitó, se llenó como de vidrio esmerilado periférico, las paredes son muy delgadas. Si lo midiéramos por RECIST también sería enfermedad estable, pero si tuviéramos en cuenta que el tumor cavitó, diríamos esto también puede ser respuesta parcial. Y también están usando el TAC de energía dual, que es como lo último de los tomógrafos. Este tomógrafo lo que tiene diferente es que tiene dos tubos, o sea, tiene dos fuentes de radiación. Entonces, en el ejemplo está el tubo A, el tubo B. Uno lo que hace es que programa cada tubo para que tenga parámetros diferentes de adquisición. Entonces, al tubo A le da un número de miliamperaje y un número de kilovoltaje diferente al del tubo B. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos conjuntos de imágenes diferentes y con esos conjuntos de imágenes podemos cuantificar o saber de la composición de cada tejido y de hecho podemos sacar una imagen virtual simple sin tener que haberla adquirido. Y esto es importante porque podemos cuantificar el medio de contraste en el tumor y podemos hacer una cuantificación del volumen sanguíneo en el tumor. Entonces, en uno de estos artículos que revisé, ponen este ejemplo. La primera imagen es
el TAC de basal. Entonces tenemos que es una lesión irregular de contornos espiculados, que en este TAC medía 35 milímetros en el eje mayor y 48 unidades Hounsfield de densidad. Le hacen una tomografía posterior a la terapia y en esa tomografía se ve que la lesión aumentó 28% de tamaño, que ya sería progresión de la enfermedad, y además aumentó la densidad. Esto también es un estudio post-contraste. Pero bueno, alguien dijo, no, esto no puede ser cierto. Entonces lo que hicieron fue calcular la tomografía simple virtual, o sea, sin haberla adquirido, sino con base en lo que nos permite hacer este tomógrafo. Y calcularon que la lesión medía 53 unidades Hounsfield en la fase simple. Entonces, si le restamos estos 53 unidades Hounsfield a lo que estaba midiendo la lesión en la fase post-contraste, nos da que en realidad la lesión estaba realzando solo 29 unidades Hounsfield, que es menos del 40% de lo que realzó al principio en la tomografía basal. Y también alguien podría decir, bueno, esto es respuesta parcial si tuviéramos criterios que tuvieran en cuenta la densidad. También con el TAC de energía dual están midiendo la atenuación relacionada con yodo y la están comparando con el SV medido en PET. Este es un ejemplo de un paciente que tenía esta lesión central que captaba la FDG. Este es el PET basal de este paciente. Le hacen un control con TAC de tomografía dual y ven que la captación del yodo es solo periférica, que la lesión disminuyó de tamaño y que esto puede ser respuesta parcial, y han tenido una buena correlación con las imágenes de PET. También con el TAC de energía dual están haciendo perfusión pulmonar para predecir la perfusión y la función pulmonar de los pacientes postquirúrgica. Entonces, lo que hacen es que nosotros con un software podemos hacer segmentación de los lóbulos del pulmón, podemos cuantificar el yodo con el TAC de energía dual y podemos saber cuál es la perfusión del lóbulo al que le van a hacer lobectomía, y además podemos hacer una proporción con respecto al pulmón. Y con estos datos podemos calcular, o bueno, ellos pueden calcular el BEF1 postquirúrgico. Entonces, esto lo están haciendo y dieron que el porcentaje de error de este cálculo es alrededor del 15% y del cálculo hecho por gamografía de perfusión es del 17%, o sea que los cálculos son muy similares. Y ellos dicen que es más preciso hacerlo con tomografía porque la segmentación es mucho más precisa que la que hacen ellos por gamografía. Y ponen este ejemplo de este paciente que tenía un tumor en el lóbulo superior izquierdo, le hacen el cálculo de la perfusión de la lobar y del BEF1 postquirúrgico con tomografía, que fue del 17 y del 37% respectivamente, y con gamografía, que fue del 7 y del 44%, y vieron que tuvo mejor correlación con el de tomografía. Este fue el medido postquirúrgico, que fue el 37%. También con este tomógrafo se puede hacer ventilación pulmonar, lo hacen con xenón y oxígeno, y pues también con base en la densidad de los píxeles y la volumetría pueden predecir los volúmenes pulmonares. Y esto lo están comparando con espirometría y han visto una correlación adecuada. Entonces ponen el ejemplo de este paciente con un tumor central que tenía disminución en la ventilación pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Estos son los mapas que puede arrojar el TAC de energía dual. Y bueno, eso era con respecto al TAC de energía dual. También podemos hacer TAC dinámica posterior a la inyección de medio de contraste endovenoso. Entonces, lo que queremos hacer es como hacer una correlación con la angiogénesis del pulmón, y eso lo vamos a ver reflejado en el aumento del flujo del volumen sanguíneo en el tumor. Entonces, lo que hacemos es que inyectamos el paciente con medio de contraste endovenoso y medimos varios parámetros: el realce pico, el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo, el tiempo de tránsito medio. Eso se puede medir en el tejido, y de hecho ya lo hacíamos en el cerebro para ver infartos y la zona de penumbra. Esto lo han correlacionado en el pulmón con la densidad microvascular y el factor de crecimiento endotelial vascular, y han visto que tiene buena correlación, pues aceptable correlación. Entonces ponen este, este ejemplo, es un paciente con un tumor en el lóbulo superior derecho. Miren que aquí le están midiendo la perfusión basal antes de darle la terapia,
calculada, que fue de 95 milímetros por minuto por 100 gramos de tejido, y le hacen un control a la tercera semana del tratamiento en la que se ve que la perfusión disminuyó, y si ustedes ven el mapa, aquí al lado está como la escala, entre más rojo tiene más perfusión, entre más azul tiene menos, pues ha disminuido de hecho la lesión cavitó, pero sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, si nos dejáramos llevar por RECIST, este paciente tendría una enfermedad estable. Y luego a la semana 6 miren que aún, cavitó aún más, las paredes son mucho más delgadas y la perfusión bajó hasta 7 de 95. También están usando la resonancia magnética. Acuérdense que la resonancia magnética es el gold estándar para detectar metástasis en cerebro. También se usa para el compromiso de la pared torácica, del mediastino, y la han querido usar para la estadificación de los ganglios mediastinales. La verdad, yo no soy fan de la resonancia magnética para estadificar ganglios, porque cualitativamente no hay diferencia entre los ganglios que son patológicos y los ganglios que son normales. De hecho, uno nunca se pone a medir los mapas de ADC, ellos refieren que están haciendo eso, midiendo la restricción de estos ganglios, pero cualitativamente uno no ve diferencias. Y de hecho uno lo puede ver en esta tabla, que es como una recopilación de muchos de los estudios que se han hecho para evaluar el papel de la resonancia estadísticamente el mediastino, y miren que la sensibilidad van desde 0,7 hasta 0,93, la especificidad de 0,5 a 100%, entonces la verdad yo no soy fan, pero es lo que están tratando de hacer, y miren que la especificidad de este estudio pues no es buena, pero ellos ponen este ejemplo en el que hay un nódulo pulmonar, eh, y hay también ganglios en la estación 10R, y ellos definen este como en la estación 7. Entonces, estas son secuencias de difusión, este es el mapa de WI, este es el ADC, cuando en este mapa es hiperintenso, o sea, es muy blanquito, y en este es hipointenso, o sea, muy negrito, decimos que hay restricción y que es patológico. Miren que en estos mapas las tres lesiones sean patológicas, y lo comparan con el PET-CT, y ellos dicen pues que el ganglio que estaba en la estación 7 por PET era negativo, y que la final sí fue positivo, y que si se hubiera quedado solo con el PET, esto lo habrían dejado como un N1 y en realidad era un N2. Pero como les digo, no soy fan de la resonancia. También por resonancia están haciendo evaluación de la función pulmonar postquirúrgica, también como haciendo predicción, eh, tanto para perfusión como para ventilación, con buena correlación tanto con SPECT como con espirometría. Y están estos dos ejemplos. Entonces es un paciente que le hicieron perfusión, se hace también con medio de contraste endovenoso. Miren que estaba la lesión en el lóbulo superior izquierdo y la perfusión es heterogénea en ese lóbulo. Y en la ventilación lo están haciendo con oxígeno, también un tumor central con una ventilación heterogénea en el lóbulo inferior derecho. Ya casi acabó. Y también están usando la resonancia magnética para evaluar el realce y los parámetros farmacocinéticos, como lo vimos con la tomografía, y adicionalmente con las secuencias de difusión. Entonces esto para correlacionarlo también con angiogénesis. Entonces este es un paciente, estas son secuencias de difusión de ADC, es un paciente con una lesión en el lóbulo superior derecho, si se fijan es hipointensa, y ellos dicen que le dieron tratamiento y esta hipointensidad pues mejoró, miren que está un poquito más hiperintenso, entonces que esto se puede tomar como una respuesta al tratamiento. Y también hacen mapas de medición de los parámetros farmacocinéticos en los que se ve que disminuye todos esos parámetros, o sea que hay menor angiogénesis. Y finalmente el PET con resonancia, entonces ellos dicen pues que esto es la panacea porque tiene las mejores cosas de los dos mundos. Entonces va a tener la información metabólica que nos puede dar el PET, va a tener la resolución por contraste que da la resonancia, y va a tener información funcional que nos da las secuencias de difusión. Y que esto es muy bueno para hacer el estadiaje tanto del tumor como ganglionar. Entonces estas son comparaciones, este es un PET-CT versus un PET con resonancia magnética, las imágenes son muy similares, y este es un PET-CT también de otro paciente y un PET con resonancia magnética, que estaban tratando de estadificar el mediastino. En el PET no encontraron ningún ganglio patológico, en la resonancia sí, en las estaciones, esto lo definieron ellos como 4R y este como 10L,
pero a la final este paciente fue llevado, no sé, a cirugía y estos ganglios resultaron siendo benignos, o sea que en este caso no funcionó el PET por resonancia magnética. Ellos pues dicen que tienen que hacer más estudios para poder validar esta información. Y eso era todo lo que tenía para contarles. La verdad es que el papel de las imágenes en el cáncer es demasiado extenso. Lo ideal es tener ahora información funcional por las nuevas terapias, pero pues sí tenemos la información funcional, pero no tenemos criterios estandarizados ni globalizados, o sea, sí se usan, pero no están estandarizados. Y lo ideal es que estos criterios pues integren a ensayos clínicos mucho más grandes para que los validen y nosotros los podamos usar. Y eso era todo. No, pues muchísimas gracias, Lau. Están pues dos futuros radiólogos de tórax también aquí, están Marina y Randall. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Digo, buenas tardes a todos, o noches, no sé. Noches ya. No, pues agradecerle a Laura, porque sí, evidentemente es un tema súper pesado y tratar de resumirlo de esa manera.